Bueno, ahora iniciaremos el proyecto número 4, que el título del proyecto se llama Efecto amplificador y recta de carga. Nuestro objetivo principal es calcular lo que viene siendo la amplificación de la corriente del transistor y además de identificar el punto de trabajo, en todo caso Q, en una recta de carga. Bueno, además, muchachos, tenemos que identificar que al momento de que nosotros desde este potenciómetro, si aumentamos la corriente de entrada en la región base del transistor, también obtendremos un gran aumento de intensidad por parte de la región de salida en el colector. Es decir, esto también deberíamos de sacar la beta del transistor, que en todo caso vendría siendo corriente de colector entre corriente de base, que nos permitirá obtener la ganancia de una amplificación de un transistor dependiendo del modelo que esté fabricado. Y además para poder saber más sobre el punto de trabajo Q de una recta de carga, debemos de identificar que están compuestos mediante el punto de corte y el punto de saturación, ya que el punto de corte se conoce y se determina cuando el transistor está bloqueado, es decir, que la corriente de colector es igual a 0 y además que lo que viene siendo voltaje corriente emisor es igual a la misma de voltaje corriente continua. En todo caso, sí, van a tener el mismo resultado. Pero, en todo caso, si se trata de un punto de saturación, va a tener un total, bueno, esto permitirá que vaya a dejar de pasar una corriente máxima en lo que viene siendo de la intensidad, esto provocando que el voltaje corriente emisor sea igual a 0 y que la corriente colector sea igual a voltaje corriente continua entre la resistencia del colector. Bueno, muchachos, como podemos observar mediante este protoboard, que está conectado aquí un transistor de tipo BC547, que lo que viene siendo en el colector está conectado una resistencia de 1 kilo y además de un LED, que esto permitirá que al momento de que nosotros movamos el potenciómetro, que podemos ver que la primera terminal del potenciómetro está conectado a voltaje de corriente continua, que aparte de la segunda terminal del potenciómetro está conectado a la base del transistor. Y claro, principalmente en la base se encuentra otra resistencia que es de 12 kilos, y por último la tercera parte del terminal del potenciómetro está conectada hacia la región del emisor y van directamente conectados hacia tierra. Y como podemos observar, yo al momento de mover este potenciómetro, en todo caso aquí, yo al momento de que mueva la perilla, esto provocará que aumente la corriente de dicho circuito, provocando que de aquí desde la LED se podrá observar cómo se va encendiéndose poco a poco hasta llegar a un punto máximo. Bueno, muchachos, tras el desarrollo de la práctica, como podemos observar, aquí nos da una tabla basándonos en los siguientes números pasos.
en todo caso, primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, aquí como podemos ver, como dije anteriormente, que tenemos que observar mediante el LED, moviendo desde el potenciómetro, las cantidades que va pasando la corriente. En todo caso, como podemos ver, la luminosidad del LED. Si es que puede estar apagado o es que puede tener en todo caso una corriente mínima, una corriente media o una corriente máxima. O no solamente se trata de la corriente, sino también del voltaje. Como podemos ver, los valores de medio y el valor calculado. Como podemos observar aquí el voltaje colector emisor, mientras que dejamos el potenciómetro a cero, nos permitió en todo caso que el LED estuviese apagado, observando que el voltaje colector emisor tuviese 7.50 volts y el voltaje base emisor tuviese 0 volts, mientras que el voltaje de resistencia de base tuviese 0 volts, al igual que el voltaje de resistencia de colector 0 volts. Mientras tanto, la corriente del colector pasaba desde 0.60 mA y esto permitía que la corriente de base se tuviese 0 de amperios y la beta fue un total de 0. Ahora, al momento de que nosotros movimos al menos un poquito hacia el potenciómetro, obtuvimos que el LED se encendiera al menos de forma mínima, viendo que el voltaje colector emisor tuviese 6.6 volts, voltaje de base emisor tuviese 0.60 volts, voltaje de resistencia de base 0.04 volts, la voltaje de resistencia del colector es 1.02 volts, la corriente del colector tuvo 1.03 miliamperios, la corriente de base tuvo 2 microamperios y la beta tuvo 51. Así fuimos observando que también siguiéramos esta vez con la media que obtuvimos en el voltaje colector emisor 3.40 volts, en el voltaje de base emisor 0.65 volts, en el voltaje de resistencia de base 0.9 volts, en el voltaje de resistencia colector 3.67 volts, en la corriente de colector obtuvimos 3.72 miliamperios, en la corriente de base 7 microamperios y la beta con un total de 53. Ya que para finalizar esto tuvimos que observar ahora sí moviendo el potenciómetro a lo máximo, permitiendo tener valores con grandes cantidades como por ejemplo el voltaje colector emisor, que bueno, al parecer como podemos observar, hubo grandes cambios que incluso, en todo caso como el voltaje de colector emisor, bajaran, teniendo con un total de 0.14 volts. Mientras tanto que el voltaje de base emisor, a lo contrario, subía, con un total de 0.70 volts. Mientras que el voltaje de resistencia de base, al igual que el voltaje de resistencia colector, pues aumentaban, teniendo ciertas cantidades como 0.56 volts por parte del voltaje de resistencia de base y 6.91 volts por parte del voltaje de resistencia del colector, mientras que la corriente del colector obtuvimos 6.44 miliamperios, ahí disculpen, la corriente de base sí fue a 45 microamperios y por último la beta obtuvimos 154. Inclusive, esto como dije anteriormente que el corriente del colector, al igual que el voltaje de colector emisor, nos permite realizar la recta de carga y de ahí identificar el punto de trabajo. En todo caso, como podemos observar en en esta gráfica, ahí fuimos identificando lo que viene siendo eh, la corriente del colector en miliamperios y en todo caso el voltaje del colector de base que se medía en volts.
y obtuvimos, como podemos observar, lo pusimos aquí desde el 7. Así es, el punto de que vendría siendo el punto de saturación junto con el punto de corte, y de ahí sacando la mitad de la recta de carga es donde se coloca el punto Q, y entonces podemos decir que hasta ahí lo logramos.